Mujeres extraordinarias. Hipatia, la mujer de ciencia que desafió a su época. Hola, soy Hipatia de Alejandría. Te invito a conocer mi historia. Comenzaré por explicarte cómo era la vida de las mujeres en el siglo IV después de Cristo. En la ciudad griega, las mujeres tenían una categoría similar a la de los niños, extranjeros y esclavos, es decir, no participaban de la ciudadanía. Una mujer griega no tenía el derecho de votar, acudir a reuniones, ocupar cargos administrativos o ejecutivos, no podían formar parte de un jurado, ni ser miembro de concilios, pronunciar discursos en público, etc. En ese tiempo, las mujeres siempre se encontraban subordinadas a las órdenes de su esposo. De hecho, el marido era más bien visto como un tutor que debía encargarse de ellas. En la polis griega, los espacios estaban divididos en público y privado. Todas las actividades del espacio público eran asuntos de varones, y los asuntos privados eran asuntos de la mujer, por ejemplo, la conservación del oikos, la casa. A las mujeres se les instruía en trabajos domésticos. Las niñas aprendían a hilar y tejer, así como estudiar música y danza, pero no continuaban su educación hasta que se casaban si su marido así lo consideraba pertinente. La función principal que tenían las mujeres dentro del oikos era reproducirse, es decir, engendrar ciudadanos. Las mujeres no tenían participación en la educación de los jóvenes, de eso se encargaban los hombres. El trabajo de las mujeres se dividía según su clase social. Si las mujeres eran adineradas, tenían esclavas que podían encargarse de todos los asuntos de la casa. Si eran de clase media, debían hacerse cargo de cocinar, preparar la ropa y cuidar de los hijos. Y en el caso de algunas mujeres de clase baja, podían tener ciertos puestos de frutas, verduras, perfumes o coronas de flores, con la única intención de subsistir. Las cualidades que se admiraban en las mujeres eran el silencio, la sumisión y la abstinencia de los placeres que disfrutaban los varones. El silencio era considerado una virtud y un deber de la mujer, tal como lo menciona Sófocles en el Áyax. Mujer, en las mujeres, el silencio es adorno. Plutarco, filósofo romano, decía que la esposa no debe tener sentimientos propios, sino que debe acompañar al marido en los estados de ánimo de éste, ya sean serios, ya alegres, pensativos o bromistas. Es decir, que la mujer no podía ser dueña ni siquiera de sus propias emociones. El pensamiento griego consideró que las mujeres no participaban del concepto central que regía al ser humano, el logos. El logos es lo que traducimos como razón, pensamiento, ciencia, estudio, etc. Por tanto, las mujeres, al no ser regidas por él, se dejaban llevar por las pasiones y la emotividad, y eso hizo que se pensara que la mujer era inferior intelectualmente. El único puesto importante al que las mujeres podían aspirar se encontraba dentro de la religión, sin embargo, siempre detrás de los varones. Es decir, las sacerdotisas no podían hacer los sacrificios de los animales, pero sí podían supervisar los cultos a determinadas deidades. Entonces, si las mujeres fueron consideradas inferiores, ¿por qué me volví tan importante? Te cuento sobre mi vida. Nací en Alejandría, Egipto, aproximadamente en el año 355 de nuestra era, y pasé toda mi vida aquí, al lado de mi padre. Nunca me casé. Soy hija de Teón, un científico muy conocido, miembro del museo, escritor y filósofo. Mi padre predijo alrededor de 364 eclipses de sol y de luna, y fue un gran estudioso de Euclides y Ptolomeo. Algunas de sus obras son Los elementos de Euclides, Los datos y la óptica. Muchos de mis contemporáneos consideraron que fui superior a mi padre en cuanto al estudio de las matemáticas, ya que en la actualidad se conservan la mayoría de los escritos aritméticos de Diofante, uno de los matemáticos más complicados del siglo III, y todo gracias a mis estudios sobre su obra. En cuanto a la astronomía, hice varios comentarios a la obra de mi padre sobre el Almagesto de Ptolomeo. También realicé una nueva edición de las tablas trigonométricas del mismo, y es gracias a mis estudios que en la actualidad tenemos las versiones modernas de los textos antes mencionados. Por el amor al estudio de los astros y en general de las ciencias,
Ayudé a uno de mis estudiantes, Sinesio, a construir algunos hidroscopios utilizados para medir ciertos líquidos y astrolabios para observar y examinar los cuerpos celestes. Respecto a la filosofía, fui heredera de la tradición neoplatónica iniciada por Plotino, proveniente de los estudios de la filosofía de Platón sobre el topos Uranus o mundo de las ideas, es decir, el estudio de ideas perfectas, esenciales, que se encuentran en una especie de mundo exterior. Por esa razón, cobra mucha relevancia el estudio de las matemáticas, porque se trabaja con números que son justamente ideas perfectas, y con la astronomía, estudiando aquellos mundos exteriores. A la muerte de mi padre, me dediqué a enseñar a un círculo amplio de estudiantes, provenientes de distintos lugares como Alejandría, algunos lugares de Egipto, Siria, Cirene y Constantinopla. Les enseñé sobre matemáticas, astronomía, ontología, ética y el sistema platónico de las ideas. Fui considerada por distintas personalidades de la polis, pues recurrían a mí para pedirme consejos en relación a los asuntos públicos, de los cuales recordemos que las mujeres no podían participar. En Alejandría fui reconocida no solamente por mis clases, mis conferencias o mis participaciones en la vida pública de la ciudad. También me representó mi conducta en todos los ámbitos, pues al estudiar ética siempre me conduje con una gran autoridad moral y fui modelo ético para mis alumnos. Asimismo, contaba con rectitud, dedicación cívica y sobre todo, sofrosine, es decir, siempre tuve autocontrol y un moderado estilo de vida. Mi desafortunada muerte sucede en el año 415, cuando tenía aproximadamente 60 años, debido a los conflictos religiosos de la época entre cristianos y paganos. En ese tiempo, el obispo Cirilo, un hombre impetuoso y ansioso de poder, tuvo miedo de mi autoridad e influencia en la ciudad, ya que él era cristiano y yo una ascética pagana. Gracias a ese miedo, difunde rumores entre la gente de la ciudad sobre mis prácticas docentes, asegurando que mis clases realizaba estudios de magia y hechizos satánicos. Un día regresaba a casa después de haber dado un paseo por la ciudad, y los enviados de Cirilo me bajaron del carruaje. Me arrastraron hasta la iglesia del Cesarión, donde fui despojada de mi ropa y asesinada con fragmentos de cerámica. Me arrastraron a las afueras de la ciudad y quemaron mi cuerpo sobre una hoguera. Hipatia, la encarnación de la belleza corporal y de la inmortalidad del espíritu. En conclusión, mi vida siempre giró en torno al estudio y enseñanza de la ciencia y la filosofía. En la actualidad se me representa como la primera mujer científica, gracias a que los estudiosos del siglo XIX me inmortalizaran a través de sus obras como la mujer que tenía el espíritu de Platón y el cuerpo de Afrodita, porque conjuntaba mi gran inteligencia con espectacular belleza. A pesar de que en mi época las mujeres eran consideradas seres inferiores, tuve el valor y la decisión de enfrentarme a esos prejuicios, y demostré que las mujeres también podemos hacer ciencia, y que no es un asunto único de los hombres, pues ambos tenemos las mismas capacidades intelectuales. Gracias a todas mis aportaciones, me he vuelto un estandarte para todas aquellas mujeres y niñas que desean incursionar en el mundo de las ciencias. Así que yo te invito a no dejarte llevar por los estereotipos de tu época. Rompe con todas las ideas preconcebidas de que las mujeres no pueden ser científicas, y atrévete a construir una nueva historia dentro de la ciencia.